tenemos con nosotras en Tudela a Óscar Matute, diputado de EH Bildu en Madrid y una de las voces más populares en el marco de la izquierda a nivel del Estado. Atote de la ultraderecha y fomentador de la locura dentro de las filas del PP. Arratsalde on Óscar, también eskertu zagatik. Arratsalde guztioi, barakadotik nator, baina IAEH bezala sentitu nahi. Bueno, la decisión que tomamos desde EH Bildu de hacer posible un gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos nos ha dado la opción de incidir y, a la medida de lo posible, presionar para que salgan adelante políticas en beneficio de la clase trabajadora y de la soberanía. Pero sobre todo, y yo creo que es lo más importante, nos ha dado la oportunidad de mantener a la derecha, a la extrema derecha y a la derecha extrema, como dice Óscar, fuera del gobierno del Estado. Porque, como hemos dicho muchas veces, allá donde está EH Bildu hacemos todo lo posible para que la derecha no gobierne y estamos dispuestas a negociar, a llegar a acuerdos y conseguir mayorías para que la gente, la clase trabajadora, salga beneficiada, y eso pasa sí o sí por dejar a la derecha fuera del gobierno. También en Tudela, y desde EH Bildu aquí en Tudela, estamos dispuestas a recorrer el mismo camino y acabar de una vez con las políticas populistas e irresponsables de Toquero que imponen su ideología haciendo políticas por y para los suyos que solo generan fractura social y polarización. Y tal y como sabemos y estamos viendo, la polarización y la fractura social solo alimenta a la extrema derecha, y eso es lo que está haciendo Toquero. Nosotras queremos otra Tudela y creemos que otra Tudela es posible, donde todas las voces sean escuchadas, y apostamos por una forma de gobernar inclusiva que respete y dé lugar a la rica diversidad que hay en nuestra ciudad. Y para eso, para que Toquero no vuelva a ser alcalde de esta ciudad, todas las partes de la izquierda tenemos que hacer un esfuerzo por entendernos y trabajar juntas. EH Bildu tiene la mano tendida y está en ello, solo falta que el resto también responda. Y tal y como hemos demostrado en Madrid y en Nafarroa, estamos dispuestos a recorrer ese camino porque al final lo que buscamos es el beneficio de la ciudadanía, y eso tiene que ser siempre lo primero, justamente porque nosotras venimos de ahí, la mayoría de la gente que forma parte de EH Bildu, venimos de movimientos sociales, de la lucha desde abajo, del movimiento estudiantil, del movimiento feminista, el movimiento insumiso, y desde la inquietud y la conciencia de que las cosas están mal y que hay que cambiarlas. En esos movimientos, eso nos llevó a esos movimientos, y en esos movimientos hemos crecido, hemos tomado conciencia, hemos hecho redes, hemos tenido contradicciones y las hemos gestionado y las seguimos gestionando en colectivo, y de ahí muchas pasamos a formar parte de EH Bildu, y creo que en el caso de Óscar también fue así. Empezaste en el movimiento insumiso, si no me equivoco, en los movimientos sociales, de ahí te incorporaste a Izquierda Unida, después participaste en la fundación de Alternativa, y después de toda esta trayectoria, ¿por qué EH Bildu? ¿Qué te ha traído hasta aquí? Bueno, a ver, sí, arratsalde de parece que os ha tocado el toquero malo, ¿no? El toquero bueno nos tocó a nosotros, el que juega el Atleti es el Ari toquero Lehendakari, pero bueno, que le daréis la vuelta, seguro. Bueno, ¿qué me llevó a Bildu? La verdad es que nunca he sentido que eso tenga, desde mi punto de vista, o que me obligue a una gran explicación. Tanto desde el momento de la insumisión como desde mi militancia en Ezker Batua, yo formaba parte de una corriente que se llamaba Ekaitza, que era una corriente soberanista. Siempre a mí me han enseñado en los referentes de izquierda que he tenido, que he construido, porque era la gente cercana con la que he estado, que al final el propósito principal de cualquier militante vasco de izquierdas tenía que ser generar espacios de convergencia con las otras izquierdas vascas. Porque creo, sinceramente, igual porque vengo de esa extracción, yo vengo de un barrio obrero de Bilbo y vivo en Baracaldo ahora, que la izquierda tiene mucho más músculo que el que nos hemos empeñado en demostrar, a veces por luchas internas, a veces por confrontaciones y a veces por nuestra posición ante diferentes coyunturas que se dan en nuestro país, ¿no? Pero siempre hemos alimentado el sueño de la unidad de la izquierda vasca. Cuando fundamos Alternativa, por ejemplo, decíamos algo tan loco, tan extraño en política, como que nacíamos para morir, que no queríamos ser una sigla más en el corolario de las siglas de izquierda en Euskal Herria, sino que queríamos hacer de catalizador de una parte de la izquierda vasca, una pequeña parte de la izquierda vasca, que fuera capaz de converger con otras izquierdas vascas. De hecho, casi fundamos Alternativa
y empezamos a construir Bildu. Es decir, al final Alternativa le dimos forma en el 2009 y en el 2010 ya estábamos empeñados en construir ese proceso de unidad que nos llevó a montar Bildu en el 2011, a Amaiur para las generales al siguiente año y luego ya con la incorporación de Aralar, Euskal Herria Bildu. O sea que para mí no es extraño, yo ya sé que hay gente cuando me quiere atacar que lo dice y tal, pero la verdad es que como siempre he defendido la unidad de la izquierda vasca y como creo que había elementos o factores que antes lo hacían difícil porque compartíamos o teníamos diferentes visiones sobre lo que estaba pasando en nuestro país, una vez que algunas algunas de esas variables de la ecuación se van despejando, yo creo que da pie a que podamos trabajar juntos, ya que veamos que, como siempre decíamos, que era mucho más lo que nos unía que nos separaba. Yo en un momento de su misión, pues militaba con muchos que ahora son compañeros míos en Bildu, porque pertenecían a la izquierda abertzale, pero es que mi aita, cuando tenía que salir a pelear para defender sus derechos en su fábrica, una fábrica de electrodomésticos en Basauri, lo hacía con la gente de LAB. Entonces, para mí no era un espacio extraño, yo he nacido el tono era Belfast y yo he nacido en el lado protestante y otra gente el católico, somos parte de una realidad muy plural, muy diversa y además, sobre todo, donde yo he vivido y donde vivo, pues muy mestiza. Al final mi aita era navarro, pero mis vecinos, pues sus aitas eran de Extremadura, de Salamanca, de cualquier otro lugar, pues fruto de la emigración de los 50 y los 60, ¿no? Y bueno, creo que desde ahí se entiende un poco lo que hago, si es que se puede entender, porque además hoy he venido sin papeles, o sea, que temer, que esto es mucho peor, porque no me sujeto a guión alguno y puedo volverme loco yo y volveros locos a vosotras y a vosotros. Bueno, tú habla tranquilo, o sea, hemos venido aquí, es un poco informal, luego la gente puede participar, preguntar lo que sea y se abrirá un poco el debate. Yo he preparado unas preguntas, pues un poco, pero luego estáis invitados e invitadas a participar y a preguntar lo que queráis. Con la declaración de la Llotja de Mar y el pacto con RC, ha hecho que solamente con 5 diputados EH Bildu sea determinante en el Congreso de los Diputados y tengamos una repercusión y una influencia en Madrid que la izquierda soberanista jamás ha tenido hasta ahora. Para empezar, bueno, ¿cómo estás llevando ese aluvión de entrevistas, invitaciones, bueno, como esta? Y la popularidad, porque entiendo que por un lado tiene una parte positiva y es que la voz de EH Bildu a través de ti es escuchada y pues tienes todo, o sea, los medios que la verdad es que nunca o casi nunca tenemos acceso a que se nos escuche. Toda esa parte es positiva, pero luego hay también una parte negativa de toda esa popularidad que es pues supongo que a según qué horas o según dónde pues que seas conocido pues no es nada agradable, o los detractores por Twitter, redes sociales, eso por un lado. Y luego por otro lado, ¿qué consecuencias crees que está teniendo que la izquierda, en la izquierda española y en los votantes de la izquierda española el hecho de que las fuerzas soberanistas del Estado sean determinantes? ¿Crees que está cambiando mentalidades y que está moviendo el tablero a nivel social? Varias cosas, a ver si no me olvido. ¿Cómo llevo esto de una cierta popularidad? Bueno, a veces abruma, pero yo intento darle la vuelta y aprender. En vez de vanagloriarme en un cierto reconocimiento, porque además intento tener los pies en el suelo, yo vivo en un barrio obrero, voy a seguir viviendo en ese barrio obrero de Baracaldo y salgo con mi gente de mi barrio, que pues uno trabaja en una acería, el otro trabaja en una tienda de luces, la otra en un supermercado, pero es que es mi clase, es que yo no vengo de otra extracción social diferente, entonces yo me siento ahí y sé que soy de ahí. Ahora estoy en el Congreso y eso me da una ventana de oportunidad que no le da mucha gente para que lo que digo pueda ser escuchado, pero eso se acabará algún día y cuando se acabe pues yo voy a seguir viviendo donde estoy y quiero seguir teniendo las mismas amistades, porque es donde me siento más cómodo, donde me siento más yo. Así que eso abruma. En Euskal Herria se lleva bien, supongo que porque entre que somos un poco más serios y sabemos respetar también el espacio de intimidad de las personas, pues la gente te mira, ves que te puede reconocer, que pueden comentar algo entre ellos, pero no te invaden. En Madrid es más complicado, porque te invaden, pero ahí es más complicado todavía porque claro, cuando te invaden en Madrid viendo cómo están las cosas, pues no sabes si va a ser para bien o va a ser para mal. Así que bueno, pues eso lo intento llevar con normalidad, pero ya digo, sin perder de perspectiva nunca de dónde vengo y dónde voy a estar, porque es que al final esto es circunstancial. Claro, ¿cuál es el peso de Euskal Herria Bildu o qué factores determinan que Euskal Herria Bildu tenga ahora mismo el eco que tiene? Bueno, yo me acuerdo en la campaña electoral, bueno,
En el 2019 hubo 2 elecciones. En una primera obtuvimos 4 y en la segunda 5, que ahí fue cuando Bel se incorpora por Nafarroa y recuperamos el escaño que tuvo Sabino Cuadra con Amaiur, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estábamos preparando la primera de ellas, pues con la gente con la que nos rodeamos, un poco para pensar el argumentario, para eso que se dice ahora, que es construir el relato, es decir, para poder tener una historia que contar, porque es verdad que la política en estos últimos años tan locos también nos ha enseñado cosas. Aquí no se trata de replicar el manifiesto comunista o de ponerme a ver quién es más rojo que nadie o a ver cómo consigo citar a más clásicos que nadie en menos tiempo, sino que se trata de construir una historia que le interpele a la gente, que le llegue al corazón primero y luego a la cabeza. Es decir, que el impacto, la emoción que le genera, luego le haga pensar y que ese pensamiento se traduzca en una acción. En el caso de unas elecciones, a votar a una determinada sigla, pero en otro tipo de cuestiones, en otro tipo de momentos de la vida, pues era a empezar a movilizarte, a empezar a entender que no tienes que mirar solo desde el sofá o desde el balcón, sino que tienes que ser parte activa de algo, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento una de esas personas que, como digo, nos ayudan a construir todo esto, que además es bastante más conocido que yo en las redes sociales, es Jonathan Martínez, que es un compañero y amigo, desde que era bastante niño él, pues él decía, no, nosotros tenemos que ir con un mensaje muy claro, aparte de construirlo desde lo que queremos para este pueblo, de la voluntad de construir la lucha de la República, de pelearla en cualquier lugar, un poco lo que es el discurso más clásico. Nosotros tenemos que decirle a la gente que la izquierda independentista es la que quita y pone gobiernos en España y que cualquiera que quiera ser presidente de España va a tener que pasar por delante nuestro y hablar con nosotros y nosotras, que nosotros vamos a ser los que determinamos, a diferencia de lo que antes ocupaban los nacionalismos de derechas, ya sea el PNV o CiU. Bueno, el UPN pues, sí es nacionalismo de derechas, pero uno no sabe si ya lo hiperespañol también le determina para que no juegue a ese juego al que juegan PNV y CiU. Y bueno, y lo dijimos y lo fuimos lanzando y luego la gente se lo fue creyendo y al final es que fue real. Es decir, la primera no pudo ser posible porque no se entendieron entre Unidas Podemos y Partido Socialista, pero en la segunda, la repetición electoral, no tuvimos 5, al final pudimos demostrar que el Partido Socialista y Unidas Podemos gobiernan porque la izquierda independentista, en este caso la catalana, la vasca y la gallega, han querido que gobiernen. Y también les hemos dicho, por eso, en más de una ocasión, que el día que nos cansemos, que el día que nos sintamos la amenaza de la extrema derecha como una amenaza que se puede llevar por delante nuestra identidad, nuestro pueblo, nuestra cultura y nuestros valores, nos sentiremos muy libres de dejarles, no en la estacada, sino de no hacerles el caso o la atención que ahora les hacemos. Y yo creo que en cada acción intentamos demostrar eso. O sea, en cada elemento de debate que hay en el Estado español, sabiendo además y siendo conscientes de una cosa, que probablemente todos intentamos recrear el país que nos gustaría, el país que tenemos aquí. Pero la verdad, y esto es algo bastante marxista, aunque probablemente explicado de una manera muy heterodoxa, lo que tenemos que enfrentar es el país que tenemos delante. Es decir, si queremos transformar la realidad, tenemos que ser conscientes del terreno en el que actuamos. Eso será el principio de realidad. Y nosotros sabemos que también en Euskal Herria la gente cada vez se nutre más de los debates que llegan del Estado español, por la capacidad mediática que tienen a través de las privadas cuando entraron en juego, como La Sexta u otras, y a través también de las referencias culturales que ellos han ido construyendo en un mundo cada vez más globalizado y que a nosotros nos resulta más difícil, pues porque utilizamos una lengua que probablemente solo hablamos nosotros en clave territorial. Luego pues hay lugares, ¿no? Pues allá donde los centros vascos hacen una labor impagable, donde pueden existir gente que habla euskera, pero si no es más difícil, y una cultura muy vinculada a la necesidad de que nuestra lengua perviva, pues hace que también nos reduzca el espacio. Entonces, con esa lectura, digamos, bueno, o sea, nosotros sabemos los inputs que llegan, o sea, me puede gustar o no, realmente no me gusta, pero es que la televisión más vista, al menos en la comunidad autónoma vasca, no es la ETV, por muy manipulada que esté, por muchos minutos que dedica el PNV, por mucho silencio al que sobre todo Euskal Herria Bildu, no es Telecinco. Es Telecinco. Los debates políticos más vistos por la gente de la comunidad autónoma vasca, no hablo de la comunidad foral de Navarra, no porque me olvide de ella, es porque no conozco los datos y no quiero pegarme aquí una columpiada, pero en la comunidad autónoma vasca los debates políticos más seguidos no son los que pueda hacer en Jaque, por ejemplo, de la ETV. Son los del Ferreras, este gesticulador y el superjarto, y los que hacía antes Iñaki López y que, bueno, que seguirán estando ahora en La Sexta Noche, donde va Revilla pues, prácticamente todos los días a explicarnos cómo funciona el mundo, ¿no? O sea, puede hablar de volcanes o puede hablar de lo que dé la santa gana, porque el tipo sabe de todo. Pues
Entonces esa es la realidad. Entonces dices, joder, no podemos perder el foco de potencia, de radiación que tiene lo que está pasando, los debates y la agenda que están construyendo en el Estado, porque nos impacta en Euskal Herria, porque nuestra gente luego piensa también en esas claves. Luego tenemos que, desde allí mismo, desde el corazón de la bestia que decía Sabino Cuadra en alguna ocasión, tenemos que ser capaces de lanzar mensajes que lleguen también aquí y que además tengan otra doble virtualidad, que nos permitan romper un relato que durante décadas han mantenido la izquierda y la derecha del Estado español, o muy buena parte de la izquierda española y el conjunto de la derecha española, que es decir de nosotros lo que les interesaba que éramos, nunca señalar lo que realmente somos. Y eso pues da lugar a ciertas sorpresas, porque te encuentras con un montón de gente que bueno, a veces, que son redes sociales, que luego igual es un tipo con 40 cuentas, no lo sé, pero te encuentras a un montón de gente que te dice que por qué Bildu no se presenta en Murcia, que por qué Bildu no se presenta en Extremadura, que él lo más que le siente en este mundo, tampoco se va tanto, es no poder votar a Bildu pues porque vive en Andalucía o en Castilla-La Mancha y demás. A veces te hacen pensar, y después lo mismo nos da un día por presentarnos a todos y les barremos, que tampoco, pero ahí es porque me peca el gen bilbaíno me vengo arriba como bilbaíno, pero tampoco será eso. Pero bueno, yo creo que es bueno que la gente empiece a entender que algo que para nosotros era muy claro, es decir, si cualquiera coge una encuesta, tanto de Nafarroa como de la Comunidad Autónoma Vasca, de estas encuestas, no digo ya de votos, de cuánto va a sacar cada uno o no, sino las que intentan analizar en clave sociológica una sociedad, verá que los votantes de Euskal Herria Bildu, igual que antes los de la izquierda abertzale, se sitúan siempre en el lugar más de izquierda de todo el espectro, del resto de partidos. Que te puede venir aquí, y lo digo con todo el respeto, me da igual, el Partido Comunista de los Pueblos de España, o quien sea, que siempre tienes a los votantes de Euskal Herria Bildu, ahora antes de la izquierda abertzale, siempre en el extremo más situado a la izquierda. Para nosotros ya lo sabemos y nuestro pueblo lo sabe, pero en el Estado eso no lo sabía. Entonces en el Estado pues, de repente empiezan a descubrir que Euskal Herria Bildu es de izquierdas. Y toda esta historia que me he tenido que chupar yo durante décadas, de que no se puede ser nacionalista y de izquierdas, o que no se puede ser independentista y de izquierdas, porque yo nacionalista en sentido puro no me siento, pero independentista sí, pues se les cae. Dicen, ay, la hostia, si esta gente dice cosas más de izquierdas que los que voto yo, que los camaradas con los que me pongo a hablar un sábado al mes de Enverhoxa o de yo qué sé, o de Sverdlov. Y bueno, yo creo que eso es bueno, porque nos permite deconstruir también todo ese relato negro que han construido sobre nosotros y nosotras. Evidentemente no va a cesar. El otro día en mesa política de H. Bildu, pues un día nos empeñamos en meter una querella a Ana Rosa Quintana porque había dicho que teníamos tropecientos muertos, que Bildu tenía tropecientos muertos a sus espaldas. Y al final hemos ganado. Y ha tenido que, la sustituta de ella, porque ya debe estar de baja por enfermedad, ha tenido que decir en prime time pues que H. Bildu no tiene ningún muerto a sus espaldas y que me veo obligada a rectificar. Tal. Ahora, lo hacía con un dolor y con una apatía y desgana que te señala que hay mucho terreno que hacer. Pero bueno, yo creo que hay mucho territorio que ganar. O sea, yo no creo... Además por otra cosa muy sencilla. Claro, esto es viniendo de donde vengo. Igual si viniera Town o de Zizurkil o de Ondarru, pues igual lo vería de otra manera, no lo sé. No lo vería de otra manera porque tendría matices. Pero claro, yo tengo muy claro que la mayoría de mis amigos y amigas, cuando en verano, porque no se pueden ir a Punta Cana o porque ya la cosa no va por ahí, iban a los pueblos de sus padres, de sus madres, y son pueblos que están situados en las Castillas o en Extremadura o en Andalucía, fortalece mucho más su voto y su posición si reciben un impacto positivo que no si tienen que sentirse el extremeño en Baracaldo y el vasco en Extremadura. Y además en términos peyorativos, ¿no? En ambos lugares, a veces en términos peyorativos. Y yo creo que ahí es donde intentamos explicar lo que hacemos. Y bueno, nosotros ahí lo que intentamos es mantener siempre una línea de cierta coherencia. Es verdad que negociamos con el gobierno, pero también es verdad que cuando no nos gusta lo que hacen, se lo decimos. Y es verdad también que la amenaza de la extrema derecha está ahí, ¿no? Es que hoy mismo acaba de entrar Vox a un gobierno autonómico con el PP. Y eso es lo que Arnaldo Otegi suele decir, lo dice yo creo que de manera muy atinada, muy acertada, que es que el régimen del 78 está en crisis, lo sabemos nosotras y nosotros, y lo saben ellos, y que hay dos posibilidades. Una, que se recomponga el bipartidismo, pero a veces son tan torpes que ni eso saben hacer, y otra es que haya una salida al régimen del 78, y en esa salida hay una bifurcación.
la que defendemos nosotros y nosotras, que son procesos constituyentes en cada realidad nacional, porque las correlaciones de fuerzas nos lo permiten, y por tanto por la izquierda, en clave plurinacional y en clave de respeto y defensa del derecho a autodeterminación y en clave de soberanía para decidirlo todo, no solo qué marco territorial, sino para decidir y para pasar de una democracia representativa a una democracia participativa o directa. Y hay otra salida, que esa sería la que no queremos, que es la de involución, que es la de la salida autoritaria al régimen del 78. Es la salida que dice que lo que está pasando ahora tiene que ver con que se les dio demasiado a los nacionalistas en su momento y aquí cada uno ha hecho su modelo educativo, cada uno se ha hecho su propia policía, tiene su serenidad, y entonces ya todos los españoles no son iguales y aquí lo que se trata es de poner orden, que es la palabra de la ultraderecha siempre, la del orden, y acabar con todo eso. Y esa es nuestra verdadera amenaza, porque yo nunca he confiado en el Partido Socialista Obrero Español, ni antes ni ahora, pero eso me viene igual, es que igual es un trauma, ¿eh? O sea, es un trauma, porque claro, yo era insumiso y yo contra quien me pegaba era contra Felipe González. O sea, a mí el que nos quería meter al maco y el que nos juzgaba era el peso de Felipe González, sí, el X, el X del GAR y demás, pero era ese, que es que tuvo que venir a Aznar y cargarse el servicio militar obligatorio, otras historias sería, pero fue así. Entonces, no me ciega ni me deslumbra el Partido Socialista porque piense que son de izquierdas. Seguramente en sus bases y entre sus votantes habrá mucha gente que honestamente se considere de izquierdas. Y seguramente habrá mucha gente también, o mucha de esa gente, tendrá comportamientos, actitudes y compromisos en causas diferentes de izquierda. Pero es verdad que ese partido es el partido fundante del régimen del 78. Es que el régimen del 78, en tanto que continuación ordenada, otra vez la palabra orden, ordenada y tranquila de una dictadura a una democracia, lo que hace es que quienes habían detentado el poder durante 40 años, fosas comunes mediante, y de eso en Nafarroa sabéis bastante, porque fue una historia muy negra la que se vivió en esta realidad, como digo, esos que durante 40 años impusieron cómo había que vivir y cómo había que malvivir, generalmente para la mayoría de la gente, son los que necesitaban una parte que les diera pátina democrática, que les diera barniz democrático, y esa parte no podía ser de derechas tampoco, porque si había dos Españas y había una de derechas, que era la que había impuesto su voluntad durante 40 años con el dictador a la cabeza, tenía que haber otra parte con una cierta patina, un cierto brillo de izquierdas, que se pusiera de acuerdo con esta y entonces le diera una legitimidad internacional para que todo el mundo aceptara que ahora ya sí que era una democracia plena. Por lo tanto, el Partido Socialista es una pieza fundamental del régimen del 78. Y la otra es la derecha. Y aquí, a un lado, tenemos a la extrema derecha que se quiere llevar por delante todo. Y nosotros aquí estamos diciendo, mira, sabemos que en el régimen del 78, a ver si con Podemos atrevernos a hacer cosas algo más decentes, ya veremos, porque también la capacidad de Podemos da para lo que da, y sus luchas internas probablemente también les quitan perspectiva para incidir en lo importante, pero bueno, esto es historia eterna de la izquierda y no voy a culparles a ellos de algo que viene siendo histórico, por lo menos en el Estado español, y algo conozco desde hace mucho tiempo, que es esto de reproducir la vida de Brian de manera sistemática, ¿no? El Centro Popular de Liberación de Judía, el Centro Judaico de Liberación Popular, nadie es tan puro que, y demás. Entonces, ahí es donde estamos, y yo creo que es una encrucijada histórica, y termino con esta chapa de verdad. Creo que es una encrucijada histórica porque creo que los tiempos son muy jodidos, y podría utilizar otras palabras, que también sé utilizarlas, pero es que yo creo que así se me entiende mejor. Creo que los tiempos que vienen son muy jodidos. Es que no es solo ahora ya por la guerra, y sobre todo por la locura militarista que nos ha entrado que se ha entrado a muchos y a muchas. O sea, ahora parece que el que más armas entrega es quien más contribuye a la paz. Yo siempre he entendido que la sanidad curaba y las armas no, que la educación formaba personas con espíritu crítico y las armas no. Pero estamos ahí, y además estamos en una crisis galopante porque los recursos son finitos y porque al final esta guerra, las anteriores y las que vengan después, no se originan solo por desavenencias personales. Las hacen gente que se conoce para que muera gente que no se conoce entre sí. O lo hacen élites para que pobres mueran. Pero ahora mismo, y desde hace ya un tiempo, se libran para que eso que en la geoestrategia dicen sea el control de recursos. Y ese control de recursos determina que si los recursos materiales, los minerales, las piedras, las tierras raras, el petróleo, el gas, los combustibles, cada vez son más finitos, y el cambio climático cada vez está desertizando más zonas, es decir, es más difícil vivir en zonas desérticas que en zonas no desérticas,
lo que yo necesito es proteger a mi imperio, y esto el ruso lo está haciendo también, para autoabastecerme, para guardarme más de lo poco que queda y ser más poderoso. Y esa es una lógica que vamos a seguir viviendo en los próximos años y décadas. No sé si siempre mediante enfrentamientos bélicos, pero siempre con tensiones continuas. Por eso digo que nos toca ponernos las pilas, y sobre todo en la izquierda. O sea, nos toca quitarnos así un poquito los cascotes, que todavía nos queden algunos del muro de Berlín, y tirar para adelante y construir la izquierda desde lo que somos ahora, no desde lo que quisimos ser hace 30 años, ni de lo que éramos nosotros mismos hace 30 años, sino de lo que ahora es la gente y de cómo construye la gente. Por eso, en los debates estos que ahora se dan sobre la pureza en torno al movimiento feminista o en torno a otros, me parece que son debates que no aportan nada. Yo respeto mucho de lo que oigo, incluso muchas de las cosas con las que no estoy de acuerdo dentro de la izquierda y en torno a este debate u otros, pero son debates anclados en una realidad que ya no es la presente, que no es la actual. Ahora la gente tiene derecho también a construir referencias e identidades diferentes a las que nosotros construimos, porque el tipo ha cambiado. Vale, me has pisado unas cuantas preguntas, pero bueno, y es, o sea, una de ellas era qué pasaba con los fachas. O sea, vemos que los grandes partidos de la derecha, tanto el PP a nivel del Estado como UPN en Navarra, están sumidos en crisis internas que nos han querido vender, que son luchas de poder internas, de quién manda, yo mando, quita que voy yo. Pero si rascas un poquito, es lo que has dicho, es los poderes fácticos del Estado moviendo hilos para ver cómo se hace subsistir o cómo se reestructura el régimen del 78. Si con Vox, como ha pasado en Castilla y León, del PP, o sea, el PP ha hecho que Vox por primera vez entre a formar parte de un gobierno, o con el PSOE mediante el bipartidismo, yendo para atrás. Y la pregunta es, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué lectura haces de lo que ves en el Congreso de los Diputados? Porque claro, a nivel, o sea, me parece que todo explotó con la reforma laboral, pues allá ya de enero se enfadaron, votaron en contra, o sea, pero seguramente viene de mucho más atrás y vosotros ya lo estabais viendo en el Congreso. O sea, ¿tú cómo viviste esa votación de la reforma? ¿Cómo estás viviendo sus consecuencias? ¿Cómo están las cosas? Un poco por ahí. Bueno, a Daniel parece que está enfadado siempre, pero eso es su rictus. Que luego, lo decía antes, no importa decirlo ahora, que luego en el trato es bastante más tratable que su compañero de escaño, ¿no? El señor Sayas. Pero a ver, ¿qué pasa con los fachas? Porque son odiosos. O sea, yo acostumbro a decir que a las personas las respeto, pero las ideas las combato. Entonces, voy a decir que sus ideas son odiosas. Sus ideas, por lo menos, a nosotros nos retrotraen a una lectura de dolor, de persecución, de represión y de negación, y todo bajo su sacrosanta idea de lo que tiene que ser España, que siempre es lo que les interese a ellos que sea, ni siquiera lo que le puede interesar a otra gente que de buena fe quiera, desde un sentimiento español, que sea otra cosa, sino que es siempre lo que les interesa a ellos y a las élites. Porque, en definitiva, lo que yo veo en el Congreso es que la derecha no tiene la necesidad de construir un proyecto político. La derecha tiene que gestionar un orden de cosas y ser terminales políticas del poder económico, de las oligarquías y de las élites económicas. Y eso es relativamente más fácil, o sea, no te obliga aquí a decir, hostia, ¿cómo incorporo aquí ahora, uy, esto que ha hecho Greta Thunberg o no sé quién, pues me parece interesante ver cómo incorporo? No, no. O sea, yo, lo que me digan las élites, a mí lo que me diga, y esto por ejemplo, con todo el debate de la electricidad, y eso le hemos quedado mogollón a otra paisana, voy a decir paisana nuestra también, porque aquello de Euskal Herria Osoa, pero bueno, a una que iba de Navarra de Pro, que ahora está en Madrid, a Ana Beltrán, esto le cabreaba mucho. Pero es que claro, el señor Casado va a una Junta General de Accionistas, a Bilbo y a Iberdrola, no para decirle que, hostia, mira a ver si puedes hacer algo, que el precio de la luz está un poco loco, que la gente no va a poder llegar a fin de mes, que a lo mejor estás ganando mucho y porque ganes en vez de, no sé, no sé lo que ganar, un pastizal, un día leí, no sé, eran 100 y pico mil euros al día, pues bueno, pues multiplicar eso por 365, es decir, que porque ganes 10.000 euros menos al día, que te va a dar para llegar a fin de mes. No, no fue a decirle eso, fue a decirle que el Partido Popular, que la derecha española, estaba al lado de las decisiones que tomara Iberdrola. Esa es la realidad. Son terminales políticas, no son proyectos políticos que intenten cambiar la realidad, sino que no quieren que cambie la realidad y hacen lo que les digan aquellos que siguen teniendo la sartén por el mango en esta realidad, ¿no? Que son las élites económicas, que son las mismas que había en buena medida, no todas, en buena medida, antes del 78 y demás. Es decir, aquí hubo un tránsito de la dictadura a la democracia, pero quien mandaba siguió siendo el mismo en un montón de ámbitos. Y esa realidad es extrapolable. Yo me acuerdo hace unos meses, en Sangocha, en una charla pues como esta,
Me preguntaron también por los 2 diputados de Vox en el Congreso, a ver cómo nos llevábamos, a ver qué me parecía lo que hacían, y yo tampoco tengo una bola de cristal del futuro, ¿eh? Pero les dije, no, pues es que os equivocáis, es que no hay 2 diputados de Vox y 52 diputados, o sea, no hay 52 diputados de Vox y 2 diputados de UPN, hay 54 diputados de UPN, y 2 de los diputados de Vox, pues a la vez son de UPN, y esa ha sido su práctica política. Es decir, ellos, cada vez que salen, además tienen esa rara costumbre, o sea, la extrema derecha en el Congreso, pues antes de hablar ya aplauden, con base ánimos y tal, y con un campo de fútbol, o no sé, una cosa así muy rara. Y luego ya al final también, le hacen todas las basamanos y se dan besos con el portavoz, y tal, y muy bien, se está brillando, y eso mismo lo hacen con Sayas y con Adanero. Lo hacen, o sea, no ahora porque hayan roto con UPN o porque hayan votado con ellos en el tema de la reforma laboral. No, lo hacían ya antes. Ahora lo hacen con más motivo, porque están huerfanitos y seguramente pues verán que igual a través de ellos pueden construir una organización con expectativas en Nafarroa, ¿no? Me imagino que es lo que estarán pensando y seguramente por ahí irán. Seguramente estos primero harán el tránsito de crear una agrupación cultural. La plataforma Navarra y Libertad. Vale, pues Navarra y Libertad, que es como comunismo y libertad que decía Ayuso, y es como Navarra y España y libertad, y es como que acabo con la derecha más rancia que haya. Arnaldo, en una mesa política, pues el día anterior o 2 días antes de la reforma laboral, nosotros tenemos las mesas políticas los lunes, y la votación fue un jueves, pues 3 días antes. Estábamos hablando y yo le decía, pues no sé, ahí lo que hará UPN y tal, porque salió diciendo que no le parecía mal la reforma laboral, porque además la Confederación de Empresarios Navarros creo que había dicho que estaba bien, que la cosa a ellos no les tocaba mucho, o sea, que para adelante y tal. Y digo, pues a lo mejor votan que sí a la reforma laboral, porque si tienen a los empresarios. Y ahora te decía, a mí me cuesta creerlo, porque van a perder el alma requeté alguna vez, el alma de este Carlistón requeté lo van a perder alguna vez. Y no, pues efectivamente tenía razón, les pudo y se saltaron la disciplina de voto. Pero la realidad, más allá de esa anécdota, es que la izquierda puede ganar o puede perder. Y nosotros damos muchas batallas y perdemos muchas. Pero yo creo que tanto cuando ganamos como cuando perdemos tenemos que aprender siempre. Yo creo que esa es nuestra única obligación. Alguno en otros tiempos diría nuestro compromiso revolucionario. Pero es ese, es ganes o pierdas, aprende. Para intentar no perder todo el rato, ¿no? O para intentar perder menos veces. Y yo creo que la izquierda no ha interiorizado esa historia. Entonces está en una lógica de contemporización con unas élites que lo único que están esperando es a que este gobierno sea un mal sueño y a ver si con el Feijóo o con alguien así pueden recomponer su canal directo sin molestias de mosquitos de comunistas, ni bolivarianos, ni filoterroristas, y esas cosas que dicen, que haga que todo sea mucho más natural, que sea como ha sido siempre, que es el poder político me sirve en tanto en cuanto permite o determina que se hagan las cosas que a mí me sirven, que a mí me interesan. Y esa es la lógica en la que estamos, y nosotros lo decimos una y otra vez, y se lo decíamos con la reforma laboral. Porque claro, con la reforma laboral es que no dijeron toda la verdad. Yo creo que la primera obligación que tiene un representante público, y si se considera izquierdas más, es decir la verdad. Y si no se puede ir más lejos, pues te sientas y dices, señores, señoras, nos habría gustado ir mucho más lejos, no se puede, no nos han dejado, y a partir de aquí yo creo que es mejor esto que nada. O no voy a ser capaz de levantar una cosa mejor que esta porque tengo las calles muertas. Luego hay otra cosa, es la responsabilidad que tú tengas en que la izquierda haya abandonado las calles. Pero más allá de eso, tú tienes que hacer ese ejercicio. Lo que no puede ser es que a nosotros en privado se nos diga que aquí ha venido el mismo alto cargo europeo que fue a Grecia a cascarse a Varoufakis y a cascarse a Tsipras y que él ha dicho hasta dónde se puede llegar con la reforma laboral. Y que luego, por defender nosotros lo mismo que habían defendido el PSOE, Unidas Podemos, Comisiones Obreras, UGT, durante 10 años, en Euskal Herria con 3 huelgas generales, en el Estado español con 1 o con 2, no recuerdo, por estar 10 años diciendo que había que derogar la reforma laboral y señalar muy claro, porque cualquiera de vosotros y de vosotras que militen en un sindicato sabe perfectamente definir cuáles eran las cosas que identificábamos como la reforma laboral negativa, que eran las indemnizaciones por despido, que eran los salarios de tramitación, que eran la autorización administrativa de los ERES y las 2 cuestiones sobre las que intentaron regular, que también estaban ahí. Y no lo hicieron porque no les dejó Europa y porque los poderes económicos con la CEO
a la cabeza, no les dejaron. Y para nosotros lo más grave era que encima nos dijeran que es que teníamos que comérnoslo así. Que no había lugar a que, por ejemplo, ahora, como está pasando con la ley de vivienda, pues oye, hay un debate en el Congreso en el que cada uno se retrate. Y si al final se tienen que retratar mal, pues que tengan, como decía antes, la honradez de decirle a la gente, oye, mira, voy a votar algo que no os gusta, pero lo hago por esto y por esto. Para no pasar ese trance, nos querían hacer a todos pasar el trágala de comernos eso como lo único posible. Y es mentira, porque si he dicho en la primera de las respuestas largas estas que estoy dando, que existe una mayoría de izquierdas, que la izquierda independentista pone y quita gobiernos, se puede hacer otra cosa. Porque hay mayoría de izquierdas para hacer una reforma de derogación de la reforma laboral clara y directa. Y hacerla en esas cosas que he planteado. Y si no se hace es porque no se quiere. ¿Y por qué no se quiere? Porque partes importantes de ese gobierno, no voy a decir que todos, no voy a poner a todos por igual, pero partes importantes de ese gobierno entienden todavía aún que hay que construir un país para todos y que tenemos que ser capaces de convivir todos y de abrazarnos todos y de que el señor Galán a veces haga una especie de cohousing conmigo y me deje su chalezaco para que yo veranee con mis niños y yo le deje mi casa en Gurucheta para que él venga a ver cómo se ve cerca de las fábricas. Y eso no va a pasar. Eso no va a pasar, no ha pasado nunca y no va a pasar ahora con ese horizonte tan negro que he dibujado. Lo decía ayer en el Congreso y entonces el del PNV, un listo que intervino después mío, a que luego yo pude darle respuesta con la ley de vivienda, pues aprovechó que yo dije una frase para él tan espeluznante como que ni paz entre pueblos ni guerra entre clases, para decirme, uy, aquí está Bildu, no, guerra no, nunca. Bueno, no sé si entre clases, sí, pero si es que nos vais a determinar que no podamos llegar a fin de mes, si es que vais a subir los precios para que no podamos llegar a fin de mes, si es que vais a seguir subiendo la electricidad hasta que os dé la gana, sin meterle mano a las eléctricas, que solo el año pasado, en el 2021, se llevaron 6.500 millones de euros de beneficio neto, y no pagaron nada, y lo que hemos hecho ha sido rebajarles impuestos para que también ellos paguen menos al Estado, y ese es el dinero con el que en teoría luego todos pedimos que haya carreteras, que haya hospitales, que haya centros escolares, que haya un reparto equilibrado. Y además, en este contexto en el que, claro, aquí, a partir de ahora, el que no invierta más dinero en armamento y en defensa va a ser tonto, van a pensar, porque nos han metido la lógica de pensar que como no estemos armados hasta los dientes, nos puede invadir cualquiera, como si a un dron o a un misil teledirigido le importaría que tengas delante 1.000 o 2.000 Kalashnikov. Si pillara a 8 kilómetros a que lo va a lanzar, o a 20, o a 30 o a 500. Pero esa es la lógica a la que vamos, y nosotros al gobierno siempre le decimos lo mismo, os estáis perdiendo. Y así igual si perdéis elecciones, porque las calles van a arder. Es que igual el lunes nos encontramos con que hay una huelga indefinida de transportistas autónomos que colapsan el país. Es que igual ya el lunes no son 3 empresas en Euskal Herria, sino más de 30 las que tienen que mandar a sus trabajadores a sus casas porque no pueden pagar el precio de la electricidad y ser competitivos. ¿Y ahí qué vamos a seguir haciendo? ¿Vamos a seguir diciendo, no, que a ver, voy a ir a un Consejo Europa y voy a plantear tal? ¿O vas a hacer algo que tu propia Constitución te deja hacer? Esa Constitución española que a veces nos lanzan como un zaplasteco a la cara cada vez que decimos algo sobre los derechos de nuestro pueblo, sobre la plurinacionalidad del Estado español y la posibilidad de que Euskal Herria o Cataluña o Galicia o cualquier pueblo que lo desee pueda hacer algo, y siempre dicen, no, pues la Constitución española, este es el texto que nos une a todos, esto es lo que ha permitido los 40 años de bonanza más importantes de la historia de España, ¿verdad? Y bueno, pues en esa Constitución hay un artículo que es el 128. Y en estos tiempos, en los que yo le he oído a Urkullu y le he oído a Pedro Sánchez, y a Borrell le he oído, pero ese no dice nada demasiado sensato nunca, pero a estos dos, tampoco que sean el copón ni uno de los dos, pero a estos dos les he oído decir que vivimos en tiempos de economía de guerra y que vamos a vivir tiempos muy difíciles y que vamos a tener que hacer grandes sacrificios. Lo han dicho. Uno ha dicho una cosa y otro ha dicho otra, pero que vamos construyen el mismo relato. Bien, pues si eso va a ser así, en la Constitución española hay un artículo, que es el 128, que dice que toda la riqueza de un Estado, sea cual sea su titularidad, puede estar a disposición del Estado en caso de necesidad. ¿Por qué no lo hacen? Y no vamos tan lejos, digo, claro, pues no lo invoques igual todavía, que esto ya a saber, igual de repente pues todas esas armas que estás enviando, pues no acaban de vuelta aquí con la ultraderecha toda loca, pero por lo menos atrévete con una reforma fiscal que haga que quien más tenga más pague, atrévete con rescatar el dinero de la banca, porque en el Estado español, y ahí nos toca parte, aunque no quisiéramos estar en ese Estado, pero nos toca parte porque lo somos y entonces pagamos. Resulta que en el Estado español los bancos han
recibido del Estado español en los últimos 12 años, 60.800 millones de euros. No han devuelto ni un euro. Pues igual tienes que decirles que tienen que devolver ese dinero, porque ellos están teniendo beneficios. Los mismos que he señalado las eléctricas, podéis señalarlos de la banca. Si están teniendo beneficios y son superpatriotas, si van con la pulserita de España todo el día colgada del llavero y del reloj, pues igual tienen que demostrar que son super españoles y aportar, por lo menos para devolver lo que se les dio. Ya no digo que hagan más. O sea, que hay posibilidades de hacer cosas, pero no se atreven. No se atreven, tienen miedo y consideran que tienen que gobernar, que eso es algo que nunca me ha gustado a mí, lo de yo me presento por un partido pero gobierno para todos. Bueno, yo me presento por un partido porque defiendo unos intereses, y son los intereses de una clase concreta y de un pueblo concreto, y yo gobierno para ellos. Y creo que gobernando para ellos, gobierno bien para todos y para todas, porque creo que lo que es bueno para la gente que me ha apoyado puede ser bueno para todos y para todas. Pero eso es muy diferente a la lógica esta de yo gobierno para todos, y entonces yo que me he pasado toda la vida en una barricada diciendo que la COE y la patronal y el obrero despedido, patrón colgado, pues ahora tengo que darle el lomito y decirle que es súper majo y que, bueno, qué persona más interesante que he descubierto, porque probablemente el trato personal sea agradable y amable, pasta ha tenido para formarse y para tener una buena educación. Pero sus intereses siguen siendo intereses que se basan en la dominación de nuestra clase, se basan en la dominación de las personas, en que haya una legión de pobres dispuestos a hacer casi cualquier cosa para poder subsistir, para que ellos puedan seguir manteniendo sus posiciones de privilegio. Y eso es lo que tampoco es algo muy complicado esto que he dicho, pero yo creo que si tendríamos esto claro, solo esto, o sea, no hace falta que todos seamos expertos en materia presupuestaria, ni fiscal, ni económica, ni medioambiental. Teniendo esto claro, sabiendo a quién te debes y para quién tienes que trabajar y hacia dónde quieres ir, yo creo que no tendría que ser tan difícil plantar cara y hacer las cosas de otra manera, para pasar del gestionar al transformar. Iba a preguntar que ante todo este frente de faltas, ¿cómo lo estaba haciendo el gobierno o cómo crees que lo está haciendo el gobierno del PSOE de Unidas Podemos? Lo has dicho un poco, pero por sembrar un poco de polémica. Quería preguntar especialmente a lo que Unidas Podemos se refiere, o sea, este giro hacia el centro izquierda. No le acerca cada vez más al PSOE, no se está mimetizando con él y, o sea, los últimos ejemplos has dicho, lo de la reforma laboral, por ejemplo, son bastante preocupantes desde un punto de vista de izquierdas. Nos están convirtiendo en esa casta, término que por cierto han dejado de utilizar ya desde que forman parte del gobierno, desde que entraron en el Congreso de los Diputados, que querían combatir. Así un poco de polémica. Vale, no, a ver. ¿Os acordáis que cuando nació Podemos, en el 2014, incluso nació antes, nació en el 2012 con el 15M, digamos la expresión del 15M más que Podemos, y luego Podemos con expresión política más evidentemente vinculada al 15M, había una especie de fervor por ser politólogo. Pues primero, hace poco ha sido por ser vulcanólogo, ahora es por ser geostratega, en esos años era por ser politólogo. O sea, todos teníamos que entender y saber qué era esto del populismo de la cloud, todos teníamos que conocer cuáles eran las corrientes de pensamiento del siglo XX que habían intentado dar una vuelta al marxismo y tal, sobre todo desde la izquierda. Y siempre hablaban de Bauman, Zygmunt Bauman, que es el de las sociedades líquidas. Pues eso es lo que tenemos ahora, una sociedad líquida, que es aquella en la que nada es demasiado estable como para ser predecible. Y esto es tan así como que quién nos iba a decir a cualquiera de los que estamos aquí, bueno, y a mí el primero, que si no igual no habría ido a Madrid, tan os lo digo, que hace 3 años, ¿quién nos habría dicho que nos íbamos a comer una pandemia que nos ha girado la cabeza a todos y a todas, que nos ha hecho replantearnos, a veces no para bien, otras veces sí para bien, muchas cosas de nuestras vidas, o que nos íbamos a comer una guerra en Europa? Y esto seguirá pasando por esa realidad de un planeta cada vez más agotado, y por eso vivimos tiempos líquidos. Y yo creo que en esa lectura de tiempos a Podemos le han pasado muchas cosas, pero yo quiero ser justo. Yo he dicho públicamente a ellos y a ellas, les he dicho que yo no me equivoco ni de trinchera ni de enemigo, y yo no quiero hacer aquí ahora una crítica que los señale como enemigos míos, porque no lo son. O sea, al final yo soy muy consciente de que me voy a tener que encontrar en las luchas con la gente de Podemos, o de Carrequín Podemos en la CAP, o Podemos como se llama aquí, no sé, y con otra gente de izquierda de otras organizaciones, y con gente que no es de ninguna organización y que seguramente, pues también dentro de ese momento líquido, pues utiliza su opción de voto en un sentido o en otro. No lo hago solo con una clave de, pues, me voy a enfadar con ellos, pero quiero que me voten, no. Lo hago fundamentalmente porque creo que nuestros enemigos
son bastante poderosos como para que hagamos eso que he dicho antes de la vida de Brian, nos empecemos a pegar entre nosotros. Es cierto que a veces podemos tener la mala costumbre de seguir percutiendo en eso. Hoy han estado tostándome la cabeza en las redes sociales y en la radio con una votación que hubo ayer sobre una empresa pública de energía en la CAP, que EH Bildu se abstuvo. Joder, tú les explicas y dices, es que en términos jurídicos, para que hagas una ley, lo fundamental es que el objeto, la naturaleza de la ley, aquello que quiere regular, no sea tumbado. ¿Cuál es la principal manera de que te tumben algo? Que tú quieras crear algo que ya existe. Y eso es lo que plantearon. Pero ya digo que es un debate anecdótico donde pues, puedo aceptar matices y puedo entender que igual el debate era necesario aunque la ley no fuera a ningún lado, pero ellos están ahí un poco en esa historia, ¿no? De entender que el enemigo puede que seamos nosotros. Si esto no va de cuántos votos cae de un lado o de otro. Si no lo hicimos nosotros, cuando ellos irrumpieron con mucha fuerza, y por qué no decirlo, se llevaron a una buena parte de gente que depositaba su confianza en nosotros y nosotras, y no lo hicimos, no entendemos por qué lo hacen ellos, que quizás entienden que se encuentran en la misma tesitura. Pero yo con respecto a Unidas Podemos, yo no critico, y no lo voy a hacer, o sea, no lo hacía antes y no lo voy a hacer ahora. A mí me pareció muy inteligente, aunque a nosotros nos chirriara, a mí me parecía muy inteligente en determinados momentos la lectura política de tiempos que hacían el tándem Pablo Iglesias y Íñigo Errejón. Me parecía muy inteligente incluso cuando intentaban ensanchar los marcos de la izquierda y no se definían como gente de izquierdas frente a los de derechas, sino que hablaban del pueblo contra la casta, los de abajo contra los de arriba, categorías incluyentes, categorías que hacen que alguien que ha vivido en un entorno familiar, social o cultural que demoniza a la izquierda se atreva a dar el salto porque entiende que sus intereses se están definiendo ahí y que sus intereses son coincidentes con los de muchos más. Eso es algo que Euskal Herria Bildu ha hecho siempre. La novedad fue que ellos lo empezaron a hacer para todo el Estado y que como el foco irradiador ese del que hablaba antes nace del Estado, eso impactó en todos los lugares, hasta en lugares donde otros veníamos haciéndolo a nuestra manera, o en Galiza con BNG u otra gente. Por lo tanto, yo eso no lo critico y yo no voy a criticar nunca que, de hecho, mirad las veces que he utilizado la palabra izquierda frente a las veces que he utilizado la palabra clase o las veces que he utilizado la palabra élites. No es necesario siempre estar con la palabra izquierda en la boca, porque a veces parece que estamos en una especie de concurso Eurovisión de rojos, de a ver quién consigue más votos, ¿no? Por decirlo. Y a mí esa táctica me puede parecer acertada. Lo que no entiendo es que no hagan una lectura del tiempo político real. Porque todo esto que yo he dibujado, o sea, no se me ha ocurrido a mí en casa y dedicándome y rebuscando entre todos mis libracos que tengo ahí por dónde encajo este panorama. O sea, yo no estoy dibujando un panorama apocalíptico con el deseo de que se cumpla para que me vaya bien. Yo estoy describiendo por dónde creo que va a ir el panorama y qué es lo que hay que hacer. Y en el qué es lo que hay que hacer, en el qué hacer, que decía, pues, voy a decir Lenin solo, pues digo Vladimir, ahora la lío, ¿no? Ahora que está todo tan demonizado. Pues en el qué hacer que decía Lenin, lo que toca, y lo que yo creo que no está haciendo Podemos es una lectura acertada de los tiempos ahora, el Podemos de ahora. Porque yo creo que estamos en un contexto, esta vez sí que es histórico. Sí que es más histórico que los anteriores, o con una carga de entendimiento social de que es histórico mayor que los anteriores. Seguramente cualquier tiempo es histórico, pero ahora todo el mundo sabe que estamos muy cerquita del abismo. O sea, que es que es todo. Es que ya no hay un lugar para que las cosas nos vayan bien, no sé, igual en lo deportivo, ¿eh? Pues yo que sé, a mí Osasuna también me cae muy bien, pues a mí Osasuna Atleti se salven y les vaya bien, me va bien, pero claro, esto no me llena la vida, con esto no me vale, soy muy exigente. Pues en todos los demás ámbitos de la vida, es que las cosas están bastante mal. Y ahí tú tienes que hacer una lectura de confrontación. Y tienes que hacer una lectura que te diga, para evitar todo esto, o para hacer frente a todo esto, o incluso aprovechando todo esto que va a pasar, yo quiero construir un proyecto vertebral, un proyecto que rompa con todo esto y que recupere el espíritu inicial del 2012, del 15M, el de la ruptura del régimen, el de abajo la monarquía. Pero claro, cuando yo digo que hay que intentar utilizar terminología que entienda a la gente y despojarla de ciertos mantras identitarios que puedan generar cierto rechazo en la gente, es decir, ser inteligentes para saber llegar a la gente a la que le han intoxicado el cerebro mucho tiempo, estoy diciendo que digamos las cosas de la manera que puede entrarles mejor, pero sin dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer y que creemos que hay que hacer. Y tú no puedes decir y venir de abajo la monarquía
Ya el de la derogación de la reforma laboral ya lo explicaba, lo podía utilizar como ejemplo también aquí, pero voy a poner este otro. No puedes venir de abajo a la monarquía y como te preguntan si te parece que hay que hacer un referéndum sobre la monarquía, y estoy hablando de la que parece que va a ser la candidata de Unidas Podemos en las presidenciales de España, de Yolanda Díaz, diga que eso, con Évole, que no, que eso, lo de la monarquía, que no, que eso es un asunto que ahora no toca. Porque eso es lo mismo que dice el PSOE cuando dice que es republicano, pero juancarlista. Eso es lo que dice que tienen el corazón republicano, pero la cabeza pues, institucional y de respeto democrático. Es que es lo mismo. Y eso no es la izquierda, y sinceramente lo creo, yo creo que eso no es la izquierda del Estado español. Y bueno, pues yo me imagino que eso les está generando tensiones, bastantes tensiones. Bueno, a la vista está, que no es que os descubra nada, es que con esto del envío de armas, pues ya se ha visto ahí también como pues una parte, digamos, el grueso de la dirigencia de Podemos ha dicho que no está de acuerdo con el envío de armas, en una posición muy parecida, bueno, muy parecida a la de Euskal Herria Bildu, incluso hemos firmado textos conjuntos junto con el BNG, con RC, con la CUP y con otra gente, y otra parte, en este caso, pues creo que el coordinador general de Izquierda Unida, el doctor Garzón, y Yolanda Díaz, que algo pintan también en ese espacio, pues sí están de acuerdo y sí están diciendo que con el gobierno a una y que lo que se haga bien hecho está. Porque eso, en el fondo, lo que está haciéndonos ver es que en los próximos meses corren el riesgo y no me gustaría, porque yo siempre he dicho que para que en la CAP, y supongo que para que en la Comunidad Foral de Navarra sea parecido, para que algún día nosotros podamos gobernar, necesitamos que esa izquierda, que tiene un sentimiento federalista, que esa izquierda que quiere seguir dentro de España, que no ha roto los lazos afectivos con su identidad o con la identidad española, sea capaz de colaborar con nosotros. Es así de cierto, es decir, al PNV no le tumba solo con una mayoría absoluta de Bildu, que puede tardar mucho en llegar, ojalá llegara mañana, pero puede tardar mucho en llegar y lo tienes que hacer con la colaboración de las izquierdas, incluso algunas izquierdas más bien rosas que rojas, y no porque sean feministas, sino por desteñidas, y no digo de Podemos, incluso del PS. Pero es así. Entonces yo no les deseo que entren en esa vorágine que parece que van a entrar, que es una vorágine pues de caimita, no sé, para que se me entienda mejor, yo creo que se van a meter ahora a jugar al juego de la silla. Ya sabéis que es ese juego en el que primero hay 10 sillas y 11 personas dando vueltas, y el último que se sienta, el último que cuando toca la chirrina que no pilla silla, eliminamos. Pues así van a hacer. Pero eso ya lo dice Izquierda Unida, Izquierda Unida ya tuvo 20 y pico diputados con Julio Anguita, y yo fui testigo del juego de la silla en un montón de diputados, hasta que quedaron 2. Yo espero que no pase eso, porque creo que no es una buena noticia para la izquierda ni de Euskal Herria, mucho menos del Estado español, donde no les disputamos de momento ningún espacio político electoral. Pero están ahí, yo creo que es una... A ver, puede ser más claro, ya que venía hasta aquí, ¿no? No digáis que es muy políticamente correcto y tal. Mira, con la reforma laboral, la crítica que más les dolió de todas las que hemos podido hacer no fue que les dijéramos que habían dejado de lado lo que habían estado defendiendo durante 10 años. No fue que señaláramos los contenidos que no habían incluido, evidenciando así que si antes era muy importante, ahora ¿quién nos impide que siga siendo importante? No era que señaláramos que Europa y los hombres de negro de Europa habían obligado a hacer eso. No era que dijéramos que por su error y por aceptar ese chantaje le habían dado a los empresarios españoles, a la COE, la carta mágica que dicen en los videojuegos, que es nada va a salir si no cuenta con el concurso de la COE, con lo cual la COE decidirá lo que puede salir y lo que no. No era nada de todo esto que he dicho. El problema era que habían interiorizado que los pactos de la Moncloa, que es la esencia del régimen del 78, eran el camino a seguir. Y por eso comisiones y UGT entraron, porque comisiones y UGT son parte de los pactos de la Moncloa. Y ese es el horizonte al que van, porque yo creo que una parte de lo que ahora es Podemos, la que aspira a encabezar lo que es el espacio político de la izquierda en el Estado español, está pensando en una izquierda que sea acompañante del movimiento sindical, que es Comisiones Obreras. Y yo les decía, bueno, yo respeto, tengo grandes amigos en esos sindicatos, en cualquiera de los dos, en Comisiones y en UGT, y quiero que sigan siendo grandes amigos, pero decidieron en el 78 ser sindicatos de concertación. El sindicalismo vasco, en su mayoría, decidió ser sindicalismo de confrontación. Y los resultados no nos han ido peor. Los resultados a la sociedad vasca, pese a los sufrimientos del pueblo trabajador,
no han sido peores que los suyos. Pero ese es el esquema que hay detrás y es el que me preocupa a mí, más allá de quién encabece y si saca 20, 40 o 50. A mí lo que me preocupa es que rompan con toda la lógica que les llevó a nacer para acabar en la lógica que querían demoler, que era la de los pactos de la Moncloa, la del régimen del 78, la de un estado de orden que no altere el orden de las cosas. Vale, y por acabar ya y abrir un poco el debate y que la gente pregunte, estamos viviendo un momento de múltiples crisis. Tú mismo lo has dicho, que estamos al borde del abismo, la precarización general de la clase trabajadora, especialmente de las jóvenes, que creo que vamos a ser la primera generación que va a vivir peor que sus madres y sus padres. La crisis climática y todas sus consecuencias, la crisis migratoria, las guerras como consecuencia de los intereses geopolíticos y económicos, como puede ser la de Ucrania, la de Yemen, la de Palestina y muchas otras que pueden aparecer. Pues no sé, ahí está el aumento de las tensiones entre Marruecos y Argelia, la falta de recursos materiales, subida de los precios de la luz, la gasolina, el envío de armas por parte de la Unión Europea a Ucrania, que es prácticamente una declaración de guerra a Rusia, prácticamente. No sé, la devaluación social de la visión que tiene la gente de la clase política, que es algo muy preocupante. ¿Qué lectura haces de la situación que estamos viviendo? Se está preparando el caldo de cultivo para el autoritarismo y el auge de la extrema derecha, porque da esa sensación. ¿Cómo es el futuro y sobre todo cuál es la alternativa? Es así como muy amplio, pero... Bueno, a muchas de las cosas que has hecho ahora mención me he referido ya, tampoco he buscado otra manera de decir lo mismo para ver si reblandezco más la corteza cerebral de nadie, pero sí que hay algunas cosas que se pueden añadir para completar la foto. Pero la primera, y tú lo has dicho, nos hemos pasado un montón de años, yo lo he dicho, de un montón de entrevistas y de mítines y demás, lo de que estábamos llevando a nuestra sociedad hacia un modelo depredador que iba a hacer que nuestros hijos y nuestras hijas vivieran peor que nosotros y que nosotras. Y pues era difícil de definir, ¿no? Porque claro, pues esto es como frase que da muy bien, es una frase como hay que ponerse las pilas, tal, pero ¿en qué se traduce? Porque claro, si cada vez la tecnología nos hace hacer o nos facilita, digamos, mucho las cosas, o puede facilitarnos mucho las cosas, pues cuesta entenderlo. Pues es todo esto que has señalado, es que es el cambio climático, es que son los intereses geoestratégicos, es que es un planeta finito, y aquí nos estamos rapiñando el planeta, y se están rapiñando el planeta igual que en el siglo XVIII y XIX lo hicieron con el colonialismo, y ahora lo hacen en forma de imperialismo, como ya se hizo en el XX. Y con la guerra que estamos viendo ahora, yo voy a ser claro, esto es una guerra provocada por una invasión en clave imperialista. Y la ha hecho Rusia, y me da igual. La podía haber hecho otro. Estados Unidos las lleva haciendo en Libia, Siria, Yemen, y mirando para otro lado en Palestina o en Sáhara desde hace mucho tiempo. Es verdad que hay un cierto toque de hipocresía cuando ahora todos tenemos que ponernos el lazo azul y amarillo y dar por bueno todo lo que pasa en Ucrania, incluso lo que pasaba en el 2014 en el Donbass y desde el 2014 hasta ahora en el Donbass, incluso dando por bueno que ahí había un gobierno con miembros de nazis, no de ultraderecha, nazis, de Svoboda, y que ahora mismo se han sustituido a gobernadores civiles de regiones de Ucrania por gobernadores en una de las regiones, por ejemplo del Dnieper, del propio batallón Azov. Aun siendo todo eso cierto, eso no quita que esto sea una injerencia externa en un país soberano. Y nosotros que aspiramos a tener un país soberano, no podemos ver bien eso. Y además no lo podemos ver porque aquí no hay, como en la Segunda Guerra Mundial, una confrontación de modelos. Esto es como en la Primera Guerra Mundial. Esto es una lucha de imperios. Y Estados Unidos es uno de los imperios, con sus satelitales de la OTAN, en los que por desgracia está el Estado español, y el otro imperio, que es el que ha dado el primer paso y es censurable y es rechazable, y hay que hacerlo, y a mí no me duelen prendas, es Rusia y China jugando pues, ahí a la expectativa. Pero también creo que nos tenemos que quitar complejos. Es que el otro día le oí a un analista muy fino, debería ser él. Un analista español, o sea, en muchas tertulias, con el Risto este, el tío debe ser muy fino, porque dijo que, joder, ¿cómo no va a ser comunista Putin si se llama Vladimir? Por eso hacía antes la coña con Vladimir. Lo dijo el tipo, ¿eh? No sé, yo podía tampoco poner así, impostar y decirlo serio. Pero el tío lo dijo, ese es el nivel. Pero Putin no es comunista, y Rusia no es la Unión Soviética. Y
lo que ha hecho Rusia no tiene nada que ver con la confrontación de un modelo político, porque su sociedad, la sociedad rusa, no es una sociedad más democrática que, no digo Ucrania, porque ahí yo no la conozco tanto Ucrania, era todo Dios, parece que ha pasado los últimos 8 veranos en Ucrania. Yo no he estado en mi vida. Una vez podía haber ido con el Parlamento de Gasteiz, pero al final no pude ir, o sea que no he estado nunca. Pero es que el modelo de sociedad ruso es un modelo de sociedad autoritario. Es que hay miles de detenidos, es que la prensa no puede actuar con libertad, es que a las feministas las crujen vivas. Es que ahí está el caso de las Pussy Riot y de otra gente. Es que el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, que está muy al palo con Putin, son muy colegas, es que ha salido ayer, creo que ha sido diciendo que la invasión de Rusia le parece muy bien porque Ucrania se está convirtiendo en un refugio de homosexuales. Y todo eso, que nos parecen barbaridades, que Borrell también las dice, cuando pues dices, claro, pues te pones de jefe de la diplomacia a un tío que no cree en la diplomacia, pues es verdad que entonces cuando nosotros decimos que esto se arregla negociando, pues va a tener camino complicado, ¿no? Con alguien tan brillante como Borrell. Pero es que estamos viendo la normalización de actitudes fascistas. Es que ahora mismo, si no eres militarista, parece que eres un equidistante, que eres un blando. Hostia, pero es que es algo tan sencillo de entender como que si vamos a una tercera guerra mundial, y esto no es una distopía de un libro de ciencia ficción, es que esto está en un escenario, en un grado de posibilidad alto. Si vamos a una tercera guerra mundial, aquí no queda nadie. Pues si con la cantidad de cabezas nucleares que tienen unos y otros, cuando empiecen a lanzárselas, aquí no queda nadie. Sí, van a quedar en los búnkeres súper buenos los que van a quedar, pero ninguno de nosotros y nosotras. Y yo no sé a quién le puede interesar una escalada armamentística a ese nivel. Ya me hace bastante gracia, que luego hagan comparaciones con la Guerra Civil Española y demás. Pero bueno, ya no voy a perder más tiempo ahí. Pero es que hoy mismo, en la tele progre del Estado español, salía un tipo ahí y le han dejado hablar y no lo han cortado, diciendo que es que esto tiene una solución. Que él es optimista, que lo que hay que hacer es matar más rusos. Cuantos más rusos se maten, mejor, porque así en la negociación no se va a perder tanto. Luego, hasta quienes están ahora impregnados de esa locura militarista, que por cierto, mogollón de furgonetas van vacías, de gente con muy buena fe que va a recoger refugiados, me parece. El diálogo, el acuerdo y la negociación por el principio de autoridad, por el principio de poder. Y eso, llevándolo a todos los terrenos sociales, nos dibuja una sociedad peor. Hoy, cuando le han preguntado al que va a ser presidente de Castilla y León, cuando lo designen, al mañoco este, que qué le parecía el tema este de la inmigración, ha dicho que, lo que ha firmado con Vox, que le parece bien, que es una inmigración ordenada. Los nazis, ya no digo la extrema derecha, por si algún queda que es pues, rollo nostálgico de Franco, pero que tampoco le da para más, para haberse leído el Mein Kampf o para haber entendido lo que pasaba en el Holocausto y lo que hicieron los nazis, pero los nazis siempre han hablado de la inmigración como una cuestión de orden. ¿O no habéis oído alguna vez decir eso de no, yo no soy racista, soy ordenado, cada uno en su sitio? Pues ese era un lema nazi, que se llevaba en el Estado español en los 90, en los 2000 y en el 2010. Y ahora te lo dicen gente que va a gobernar una institución pública. Pero es que esta misma gente, cuando siga traspasando fronteras, va a atacar colectivos. ¿Y sabéis cuál es el colectivo? Yo ojalá me equivoque, pero no sé, estas historias ya, al final es más por viejo que porque lea mucho, ¿eh? Hoy va haciendo años y solo es mirar para atrás y dices, pues esto ya más o menos lo he visto y va a ser así. Pero el siguiente colectivo con el que va a ir a degüello va a ser con el movimiento feminista. Aparte de nosotros como pueblo, ¿eh? O sea, nosotros nos intentará quitar la autonomía si ganan alguna vez, y si desde la izquierda se empeñan en hacerlo, lo conseguirán, que gane la ultraderecha o la extrema derecha y la derecha extrema, como suelo señalar, lo conseguirán. Entonces nos harán ahí un vaciamiento autonómico, nos empezarán a dar pal pelo en toda nuestra identidad y nuestra cultura, contra las icastolas, contra todo tipo de subvenciones, los ilegalizarán, nos lucharán por ahí a alguna cárcel de destierro. Vale, todo eso pasará, pero habrá otra evolución social que afectará a todos, y es que van a ir a por aquellos sujetos emancipatorios que hayan permitido a la gente soñar que podíamos construir una sociedad diferente, y van a ir a por el movimiento feminista en primer lugar, porque ha demostrado potencia, porque el movimiento feminista en este país ha conseguido aunar sensibilidades muy diversas de entender el feminismo, de entender la lucha LGTBIQ, de entender todo el fenómeno queer, de entender todo el fenómeno trans, de entender también la propia asunción plural del feminismo como feminismos,
y ha conseguido sacar a la calle a cientos de miles de mujeres, y ha conseguido incluso replantear esquemas de confrontación tan básicos en la izquierda y tan estancados como el de la huelga general entendida como el de la paralización de las factorías. Y todo eso, la extrema derecha lo sabe. Y la extrema derecha, y esto es la parte que más me duele, no son una banda de taraos. Tienen una banda de taraos porque siempre han sido la fuerza de choque del fascismo, del totalitarismo, de las élites, o el fascismo siempre ha sido la fuerza de choque de las élites para mantener su poder en tiempos de inestabilidad frente a las corrientes emancipatorias, ya fuera el comunismo o el anarquismo, u otras, o el socialismo, pero tienen cabezas pensantes. Y esas cabezas pensantes tienen muy claro qué orden mundial quieren. Y el orden mundial que quieren es un orden mundial ordenado. Los negros en África que no molesten, los europeos tampoco sois ya tanto, no vayáis de flipaos, porque ya vuestra época esta del Imperio Romano y vuestra del rollo del Renacimiento y demás, ya ha pasado y no tenéis nada que me interese, más allá de la cultura, y si quiero os desmonto los templos y los monumentos y me los llevo a donde me dé la gana a mí, que eso ya se hizo en el siglo XIX, por ejemplo, con países como Egipto y demás por parte de Alemania y otros, y esto va a quedar en un gigante el asiático y un gigante el americano, y ahí es donde está el riesgo para la propia democracia. En esa campaña electoral a la que antes hablaba, que decía que nosotros poníamos y quitábamos gobiernos, que utilizamos como marco, metíamos otra idea en el relato, porque también éramos conscientes de que mucha de nuestra gente, probablemente bastantes de los que estáis aquí, cuando les dices que vamos a ir a las instituciones españolas, pueden tener un primer germen de duda. Cuando además les dices que no solo vamos a ir a montar ahí el pollo, que también está bien hacerlo, pero que no vamos a limitar a eso solo. A que lo que hizo Sabino, por ejemplo, está súper bien, y lo que hicieron otros antes también, como yo le digo a la otra gente, pero que además ahora vamos a forzarles a hacer cosas, o vamos a evidenciar que no hacen cosas, y que por lo tanto nos vamos a mojar. Pues ya a la gente le crece más la duda. Y nosotros sabíamos que eso podía pasar. ¿Por qué lo hacíamos? Porque creíamos que esto que voy a decir ahora, y termino ya, era lo verdaderamente importante. Ya hace 3 años, del COVID no teníamos ni puta idea, eso también lo voy a decir, no vamos a ir aquí sobrados, yo no sabía que iba a haber un COVID, ni que se iba a llamar COVID, ni que iba a haber un pangolín o un murciélago, lo que quiera que fuera. Pero sí veíamos hacia dónde íbamos, y sabíamos que el combate que se va a librar ahora entre la izquierda, entre las fuerzas que quieren cambiar la sociedad, que quieren transformarla para que ésta sea más justa, más igualitaria y más libre, el combate que se va a dar entre esta gente y toda la reacción, todo el bloque de reacción, va a ser un combate por defender la democracia, no para defender la revolución, por defender la democracia. Casi nos vamos a tener que poner en una posición de muro defensivo. Y por eso, decíamos, por eso vamos a Madrid. Porque si nos quedamos aquí diciendo que Euskal Herria es un terreno donde la extrema derecha la tenemos controlada, aunque exista más de la que nos guste y tal, y Nafarroa bastante más en la CAP, pero también en la CAP han entrado ya en Álava. Y si nos quedamos aquí esperando a verlas venir, estamos dados. O sea, que lo mismo que en el 36, lo que pudo ser el embrión de lo que luego fue la izquierda independentista vasca, entendió muy bien en qué lugar había que estar en ese conflicto de guerra civil. Nosotros ahora, en este contexto que se vive, que no va a ser menos conflictivo, también tenemos muy claro de qué lado tenemos que estar. Que en todo caso lo que echamos en falta es que los que están a nuestro lado entiendan también en qué tiempo vivimos. Pero el debate que se va a vivir ahora va a ser ese debate. Va a poder ser que todo lo que ha conquistado el feminismo a base de movilización, de pelea y todas las aportaciones que ha hecho no se pierdan. Va a ser que todo lo que dice el movimiento ecologista no se vaya al garete. Porque ahora nos empezarán a decir, no, como falta energía, porque el gas y tal, nucleares a machete. Intentarán ganarnos esa batalla. Y luego nos dirán que esto del cambio climático, que mira, que eso de estar pensando en que el planeta dure 1000 años, que qué narices nos importa, aunque dure 300, ni para ti ni para mí, y nuestros nietos lo ven, y como a tu bisnieto o a tu tataranieto no vas a conocer, pues haya paz, o haya cuidado. Y digo, el movimiento feminista y el movimiento ecologista, y podría ir movimiento a movimiento, porque están dibujando un orden mundial que es un orden de autoridad, que es un orden del principio de autoridad, que es un orden donde la democracia no sea un obstáculo. Y eso ya se empezaba a ver hace 7 años. Yo me acuerdo que me tuve que apoyar un tema y la verdad es que la gente iba un poco marciana a las charlas estas que me mandó Bildu que tenía que hacer, que era con los tratados contra los TTIP, los tratados de comercio e inversión. Los acuerdos comerciales de todo el comercio e inversión. ¿Qué nos empezaron a enseñar esos tratados? Y con eso empecé a darle la vara, bueno, no yo solo, otra mucha gente, a la gente en Bildu, decir, cuidado, que mira lo que se está dibujando. Estos acuerdos lo que decían es que los estados
y las democracias de los estados empiezan a ser un problema para la defensa del legítimo interés de nuestros beneficios. Porque si los recursos cada vez son más menguados y encima tengo que soportar a una tropa de parlamentos, de legislaciones y de gobiernos más o menos populares o soberanos que me digan que no puedo hacer fracking donde me dé la gana, que no puedo plantar en el Mar Menor una cosa que se llama castor, así reviente toda la manga con los temblores. Pues entonces es que esto no me va, este mundo no me vale, porque yo sé que los recursos son finitos y yo tengo que seguir ganando la misma pasta, porque no estoy dispuesto a perder ni una. Y es más, como vas a tener una locura de competición con mi rival, si mi rival gana 10.000, yo tengo que ganar 11.000. Y si mi rival gana 11.000, yo tengo que ganar 12.000. Y es así el contexto en el que estamos. Pero bueno, quizás porque soy un optimista por naturaleza, tampoco me parece que tengamos todas que perder. Y tampoco me parece que tengamos que tirar la toalla. Esos son los tiempos que nos han tocado vivir y además, realmente, hasta ahora, probablemente hemos vivido en tiempos, entre comillas, y con muchos matices, en algunos aspectos más plácidos que los que nos vinieron por detrás o que los que nos precedieron en la lucha. Por lo tanto, o sea, nos toca pasarlo mal, lo que nos toca es ser dignos herederos de los que lo dieron todo para que sigamos en pie y esperar a que los que vengan después pues tengan más fuerza. Así que, poco más. Mi es que un gran final de optimismo.